Me llamo Robert, pero todos a mi alrededor me llaman Bob. Tengo 80 años y hace aproximadamente 6 meses viví algo que cambió por completo mi forma de ver la vida. Perdí a mi mejor amigo. Su nombre era Tom. Caminamos juntos durante 57 años. Con su partida sentí como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Pero antes de llegar a eso, quiero volver al comienzo de nuestra historia. Corría el año 1967. Tenía 23 años y acababa de empezar a trabajar en una imprenta en Chicago. Por pura casualidad, Tom también comenzó allí esa misma semana. Los dos éramos novatos. Los dos estábamos nerviosos, tratando de aprender a manejar esas enormes máquinas de impresión sin perder un dedo. El primer día, el supervisor nos puso en el mismo turno. Pasamos 8 horas uno al lado del otro y casi no recuerdo que hayamos hablado. Al terminar la jornada me preguntó si quería salir a tomar algo. Acepté. Esa única cerveza se convirtió en una amistad que duraría 57 años. Nuestra historia no era digna de una película. Éramos simplemente 2 personas normales que se conocieron en la vida cotidiana y siguieron siendo amigos a pesar de todo. Matrimonios, separaciones, hijos que nacieron y crecieron, vidas que fueron cambiando. Todo lo que la vida nos trajo lo atravesamos juntos. Cuando Tom se casó en 1969, yo fui su padrino. Cuando me casé en 1971, él estuvo a mi lado. Con el tiempo, mi esposa Carol y su esposa Linda también se volvieron muy cercanas y ocuparon un lugar importante en la vida de la otra. Cada viernes por la noche nos reuníamos, cenábamos juntos, jugábamos a las cartas y hablábamos durante horas. No era nada elegante ni emocionante, simplemente 2 parejas compartiendo una velada tranquila. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de lo afortunados que fuimos. No porque nos ocurrieran cosas extraordinarias, sino porque compartimos una amistad que muchas personas nunca llegan a tener. Era un vínculo en el que no había que demostrar nada, ni fingir para nadie. Simplemente llegabas y eras tú mismo. Eso era todo. Tom y yo trabajamos juntos en la misma imprenta durante 12 años, hombro con hombro. Cuando el taller cerró en 1979, nuestros caminos laborales se separaron. Yo encontré otro trabajo y Tom empezó a trabajar para la ciudad. Ya no nos veíamos todos los días, pero las noches de los viernes seguían siendo nuestras. Cuando ocurría algo importante, el primero al que llamábamos era el otro. En 1985 perdí a mi padre. En el funeral, Tom no dio discursos largos. Simplemente se acercó, se quedó a mi lado en silencio y apoyó su mano sobre mi hombro. Ese momento significó más que cualquier palabra. Eso fue suficiente. Cuando sufres una pérdida no necesitas discursos largos. La simple presencia de alguien a tu lado en silencio lo es todo. En 1992, el hijo de Tom pasó por una etapa muy difícil y terminó en prisión durante 1 año. Tom cargó con esa culpa sobre sus hombros durante mucho tiempo. Yo le dije entonces las mismas palabras que él me había dicho años atrás. A veces en la vida ocurren cosas malas y no son tu culpa. Con el tiempo, su hijo logró rehacer su vida. Dejó las adicciones, se casó y hoy tiene 2 hijos. Tom se sentía inmensamente orgulloso de él. La amistad es algo extraño. Muchas veces no te das cuenta de lo vital que es. Pero con el paso de los años, cuando miras hacia atrás, entiendes que fue uno de los pilares más firmes de tu vida. Cuando somos jóvenes, confundimos la amistad con la diversión. Creemos que ser amigos es solo pasarla bien juntos. Pero la verdadera amistad se revela cuando la vida se vuelve difícil. Es estar al lado de alguien en silencio cuando las palabras ya no alcanzan. Es conocer a la otra persona tan profundamente que, incluso cuando dice «estoy bien», sabes que por dentro está sufriendo.
Eso fue exactamente lo que Tom y yo fuimos después de 57 años. Éramos como hermanos, tal vez incluso más, porque nos elegimos el uno al otro. En 2008 perdí a Carol por cáncer de mama. Tenía 64 años y de repente la vida quedó completamente vacía. Mis hijos ya tenían sus propias vidas, pero Tom siempre estuvo allí. Durante el primer mes llamó a mi puerta casi todos los días. Traía comida, se sentaba conmigo, me dejaba llorar. Nunca intentó detenerme ni decirme todo va a pasar. No ofrecía soluciones. Simplemente me permitía sentir mi dolor. Después de la muerte de Carol, caí en una etapa oscura. No quería salir de casa, no quería ver a nadie. Aún así, Tom no se rindió. Siguió viniendo. No me dejó aislarme del mundo por completo. Cada vez que llegaba decía lo mismo. «Vamos, Bob, vamos a comer algo», solía decir. Y yo aceptaba porque sabía que no iba a rendirse. En 2013 perdimos a Linda. Tom me llamó a las 3 de la madrugada. Había sufrido un ataque al corazón. Cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Fui a su casa de inmediato. Lo encontré sentado en la mesa de la cocina mirando al vacío. Me senté a su lado. Permanecimos allí durante horas, sin decir una sola palabra. No hacía falta hablar. Sabía que me entendía, porque yo ya había estado exactamente en ese lugar antes. Después de la muerte de Linda, nuestro vínculo se volvió aún más fuerte. 2 mañanas a la semana, los martes y los jueves, desayunábamos en el mismo restaurante al que íbamos desde hacía 20 años. Siempre el mismo pedido, siempre la misma mesa en la esquina. Nuestras conversaciones parecían triviales. El clima, las noticias, cómo iban los Cubs. Pero esas charlas pequeñas nos ayudaban a seguir adelante. Le daban sentido a los días y nos ofrecían algo simple que esperar en el futuro. A medida que pasaban los años, hablábamos cada vez más del pasado, de lo que hicimos en la juventud, de los caminos que tomamos, de las decisiones equivocadas que cometimos, de las personas que ya no estaban con nosotros. No eran recuerdos tristes, más bien era como si estuviéramos revisando nuestras vidas, como si quisiéramos comprobar una última vez que no habíamos olvidado nada. El año pasado la memoria de Tom empezó a debilitarse. Al principio eran pequeños olvidos, pero con el tiempo se volvieron más evidentes. Contaba la misma historia varias veces en una sola conversación. Su hija lo llevó al médico. El diagnóstico fue claro: demencia en etapa temprana. Tom tenía un miedo profundo a perderse a sí mismo. Yo le recordé las mismas palabras que él me había dicho años atrás. Aprendemos a vivir con las cartas que nos tocan. El estado de Tom empeoró mucho más rápido de lo que esperábamos. Algunos días sabía quién era yo. Otros días en sus ojos yo era un extraño. Aún así nunca dejé de ir a su casa cada martes y jueves por la mañana. A veces me reconocía, a veces no. No importaba. Yo estaba allí. Hace 6 meses Tom sufrió un derrame cerebral. Permaneció 2 días en el hospital y luego se fue. Yo estaba a su lado. Le tomé la mano y le dije que estaba bien descansar, y entonces se fue. Ahora tengo 80 años. La vida me ha enseñado muchas despedidas. Mis padres, mi esposa, mis amigos. Pero la partida de Tom fue diferente a todas las demás. Porque Tom era la última persona que recordaba quién había sido yo. El último testigo de mi pasado, de quién era, de dónde venía, de las cosas que vivimos hace tantos años. Con él no solo perdí a un amigo, perdí una parte enorme de mi propia historia. Después del funeral me enfrenté a una verdad. Durante años di por sentada esa amistad. Pensé que Tom siempre estaría allí, sentado a la mesa los martes por la mañana, atendiendo el teléfono cuando lo necesitara. Simplemente presente. Ahora ya no está, y no hay forma de volver atrás para recuperar ese tiempo.
Quiero que esto quede muy claro. No importa cuántos años tengas, ni en qué etapa de la vida te encuentres. La amistad importa. La verdadera amistad es la que aparece cuando las cosas se ponen difíciles, la que te conoce incluso mejor de lo que tú mismo te conoces. Ese tipo de vínculos son raros y requieren esfuerzo, requieren tiempo. La verdadera amistad exige tocar la puerta incluso cuando la vida no es conveniente. Hoy, cuando miro a mi alrededor, veo a todos corriendo de un lado a otro. Trabajos, familias, responsabilidades. Las amistades siempre se posponen. Algún día, dicen. La gente cree que el tiempo no se acaba, pero se acaba. La vida no espera. Las personas se van. Y un día miras atrás y te das cuenta de que estás solo. Y cuando comprendes que todo aquello por lo que te desgastaste no era tan importante, ya es demasiado tarde. Tom y yo tuvimos 57 años juntos. 57 años de mesas compartidas, las mismas mañanas, llamadas telefónicas breves y una lealtad silenciosa. Y aún así, nunca fue suficiente. Todavía desearía haber tenido más tiempo. Todavía desearía haber valorado más esos días mientras los estaba viviendo. Si tienes en tu vida a alguien que realmente se queda, no lo descuides. No esperes una razón especial para llamar. Haz planes, ve, acompáñalo. No lo pospongas, porque el tiempo puede no ser tan generoso como crees. Después de la muerte de Tom, me di cuenta de algo. Cada momento en el que pude llamarlo y no lo hice fue una pérdida que no volverá. El cansancio, las ocupaciones, la falta de ganas, todo fueron excusas. Pensé que teníamos todo el tiempo del mundo. No lo teníamos. Nunca lo tuvimos. Nadie está preparado para esto. Yo sigo aquí. Los martes y jueves por la mañana me despierto y por un instante todo parece normal. Pienso que voy a ir a desayunar con Tom y luego la realidad me golpea. Ya no está. Me siento solo en mi casa y no sé qué hacer con el tiempo que me queda. Mis hijos me sugieren que conozca gente nueva, que me una a algún grupo o actividad. Pero tengo 80 años. No estoy buscando nuevos amigos. Quiero al mío, al que me conocía desde hace más de medio siglo, al que sabía cómo me sentía sin que yo tuviera que decir una palabra, al que estuvo a mi lado cargando el peso de la vida. Eso no se reemplaza. Solo aprendes a vivir con el vacío que deja. Por eso quiero que tomes en serio lo que voy a decir. No des por sentados a tus amigos. No asumas que siempre estarán ahí. No pospongas los encuentros usando el cansancio, el trabajo o el estrés como excusa. Crea tiempo. Ve, acompaña. Está realmente presente. Porque un día uno de los dos ya no estará. Y lo único que quedará será un silencio lleno de recuerdos y de ojalá. Tom me enseñó muchas cosas a lo largo de la vida. Me enseñó cómo ser un mejor amigo, a escuchar en silencio, a no huir cuando las cosas se ponen difíciles, a quedarme incluso cuando no hay nada que pueda hacer. Ahora que ya no está, intento transmitir eso a los demás, no para reemplazarlo, sino para honrarlo, para asegurarme de que la forma en que vivió su vida haya significado algo. Si hay alguien en tu vida que ha caminado contigo durante años, dile que lo aprecias. No digas después. No existe el momento perfecto. El momento correcto es ahora. Toma el teléfono. Envía un mensaje. Haz planes. Porque la vida es corta y las personas que amamos no se quedan con nosotros para siempre. Extraño a Tom todos los días. Extraño nuestros desayunos en la misma mesa. Nuestras conversaciones telefónicas ordinarias, simplemente saber que él estaba ahí. Pero al mismo tiempo siento gratitud. Gratitud por haber podido compartir 57 años con un amigo así. Por cada palabra, cada comida, cada momento de silencio que vivimos juntos.
y por haber podido estar a su lado en su último aliento, por haberle tomado la mano y decirle que estaba bien dejarse ir. La verdadera amistad es exactamente eso. No huir ni en los momentos luminosos, ni en los oscuros, ni en los días comunes, ni en los finales. Es quedarse. Si esta historia tocó algo dentro de ti, contacta a alguien que quieras. Haz el esfuerzo. Está a su lado. Y si lo que compartí hoy te aportó algo, me encantaría que te suscribieras y dejaras un comentario. Cuéntame sobre tus amistades. Comparte quiénes son las personas que importan en tu vida. Leo cada comentario y me gustaría conocer tus historias. Gracias por escuchar.